Bien, esta semana tenemos una serie de temas que van a ser muy especiales. Comenzando desde esta tarde, especialmente, vamos a tener temas que apuntan directamente a los tiempos finales, mis hermanos. Especialmente este servidor ha tenido la bendición de poder comenzar con la serie, luego el pastor Esteban Bor va a tomar ocasión para continuar y el pastor Gates estará rematando. Esto es como una carrera de olimpiadas. Cada quien estará pasando el testigo hasta llegar a la meta del fin de semana que viene. Pero creemos que el Señor principalmente va a ser el que nos va a dar el poder esta semana. El énfasis, como lo ha dicho nuestro hermano y amigo director de Radio Paraíso, es los tiempos finales. Necesitamos, hermanos, conocer qué es lo que la Biblia indica de los días que vivimos. Especialmente el tema de hoy tiene por título La gloria de Dios. Es el tema que podríamos decir número 1 de la serie de esta semana y tiene como fin presentar en la Biblia qué representará la gloria de Dios en los últimos días. Es un tema fascinante, un tema maravilloso y un tema que va a despertar en usted el anhelo de ser parte de esa gloria de Dios. ¿Amén? Bien, pero como siempre queremos pedir la presencia de nuestro Dios. Aunque hemos orado, hermano, siempre nos gusta orar más, porque creemos que en los últimos días la iglesia se va a caracterizar por orar y orar bastante. Vamos a orar ahí donde están sentados, acompáñenme en oración. Eterno Padre que estás en el cielo, estamos contentos en este día porque tu santa bendición será derramada sobre nosotros. Tú has prometido la presencia de tu Santo Espíritu, tú has prometido que Él nos va a dirigir. Señor, queremos el don del Espíritu Santo. Queremos que derrame sobre tu iglesia mundial tu Espíritu Santo. Hemos estado en jornadas de reavivamiento y reforma porque queremos que tu Espíritu Santo se haga presente en realidad en nuestras vidas. Pero no con un evangelio de palabras, sino con un evangelio de hechos, mi Señor. Por esa razón, clamamos a ti en esta hora. Queremos que tu Espíritu, quien guió a los santos profetas y quien ha sido el maestro de todos los que han escrito en la Biblia, nos pueda dirigir en esta hora. Que sea Él nuestro maestro al pasar por la Escritura y que nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir esta jornada y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en Mateo 28, 18, 19 y 20 hay citas que son importantes para el tiempo que vivimos y yo quiero que hoy dediquemos nuestra meditación a esta serie de versículos. Fíjense que Mateo 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esta manera Mateo termina su presentación y lo hace de una manera magistral. Jesucristo le indica a los discípulos que tienen una tarea que hacer. Tarea que no ha sido hecha, mis hermanos, por eso estamos todavía en la tierra. Es una tarea que nos compete a todos. Pero ¿qué tanta autoridad tiene Jesucristo para darle a la iglesia? ¿Sabe que en Mateo capítulo 21, versículo 23, la Escritura dice, hablando de Jesús, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? El gran problema que había entre los fariseos, los saduceos y los herodianos era que le exigían a Cristo una señal. Danos una señal, demuestra que tú eres el Mesías. Queremos mirarlo, si tú lo haces te vamos a seguir. Pero Jesús nunca le daba señal alguna. Y le refutaban y le decían: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Especialmente cuando limpió el templo, lo enfrentaron en varias oportunidades y le exigían una muestra de su autoridad. ¿Saben que en Filipenses capítulo 2
nosotros hemos estudiado que Jesucristo se vació de su poder para poder estar con nosotros. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se vació a sí mismo y evitó totalmente confrontarse con los fariseos y mostrarles alguna señal que no fuera o que no viniera de las Santas Escrituras. Pero la sierva del Señor, escribiendo sobre esto en Cada Día con Dios, página 330, dice: Él había sido siempre con Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. ¿Sabe lo que llamaba la atención? Que Jesucristo andaba como un hombre común. Estaba como un hombre común, pero Él tenía una autoridad que era irrefutable. Y usted dirá, ¿cuál era esa autoridad, hermano Oliver? ¿Sabe cuál era la mayor autoridad de Cristo? Su vida. Su vida era irrefutable. Su vida era algo que reprochaba el pecado. La vida de Jesús, cuando caminaba, era la mayor autoridad, mostraba la gloria de su Padre. Y escúcheme lo interesante, sin milagro alguno, la gente se daba cuenta que en Jesucristo había una autoridad diferente a la de los fariseos, porque se marcaba en su vida, mis hermanos. En un pasaje que se halla en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice la Escritura que Cristo reúne a sus discípulos y les dice: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando Jesús se enfrentó, cada vez que Jesús se enfrentó al enemigo, lo hacía en nombre de su Padre. Interesante. Lo enfrentaba al enemigo y lo hacía en el nombre de su Padre, usando las Escrituras. Cuando envió a sus discípulos, les dijo a sus discípulos: en mi nombre tendréis poder. Interesante, Él no usaba su poder, pero sí le permitía a otros usar su poder, usar la fe sobre Él. Pero esto tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Los discípulos llegaron emocionados. Dice la Escritura que miraban cómo los demonios se sujetaban, miraban cómo los milagros ocurrían y llegaron emocionados. Y le dijeron estas palabras al Señor en Lucas 10:20. Señor, todos los demonios se atan a nosotros, tenemos poder para sanar enfermedades, tenemos grandes poderes. Lo que estamos haciendo es algo increíble. Hermanos, ¿sabe que hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado porque Dios está dispuesto a darle poder a su iglesia, pero el poder puede corromper. El poder puede llenar de orgullo. De hecho, el problema de Lucifer es que tenía mucho poder y llegó a tener tanto poder que comenzó a compararse con el que le daba el poder, mis hermanos. Y ese es el problema de nosotros como seres humanos. En vez de mirar la gloria de Dios, comenzamos a mirar la gloria en los hombres. Y Jesucristo le refirió estas palabras que se hallan en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿a dónde? En los cielos. Mi hermano, sobre toda cosa, Dios está dispuesto a darnos su poder, pero sobre toda cosa, no se regocije por lo que el Señor le está permitiendo hacer en la obra que le ha dado. Regocíjese porque su nombre está en el cielo, anotado en los libros celestiales. ¿Sabe que uno de los problemas de la sierva del Señor, cuando recibió el don de profecía, fue justamente ese? Cuando ella vio que Dios la utilizaría como instrumento, ella tuvo temor. ¿Sabe de quién? De sí misma. Tuvo temor de que el poder que el Señor le estaba dando, hermano, porque no tenemos que perder que el Señor nos puede dar poder. El poder que le estaba dando el Señor podía llevarla a levantarse por encima de quien le daba el poder. Y le dijo al Señor: Señor, si tú ves que este poder me va a corromper, no me uses entonces. Pero el Señor le dijo a través de un ángel: el Señor ha escuchado tu oración y la ha respondido. Qué mujer tan humilde que fue. Nosotros tenemos que, sobre todas las cosas, hermano, y este es el punto principal, mucha gente me llega y me dice: Oliver, yo quiero trabajar en la obra, quiero trabajar en la radio, quiero salir en cámara, y yo le digo a la gente: mira, no te preocupes
por la manera que Dios te va a utilizar. Preocúpate porque tu nombre se mantenga escrito ¿a dónde, mis hermanos? En el libro. Porque si nuestro nombre no está en ese libro, Dios no nos va a utilizar, mis hermanos. Nuestro trabajo es personal. Siempre se lo he dicho a la iglesia cada vez que me reúno, donde yo soy anciano. Hermano, Dios te va a utilizar cuando tú coloques a Dios en primer lugar en tu vida. Todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes a dónde te va a mandar, ni cómo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Preocúpate por lo que tú puedes hacer, que es ponerte a cuenta con Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Estamos claros? La Escritura dice que el Señor fue al monte Olivar, estuvo con sus discípulos reunidos, los bendijo y comenzó a elevarse al cielo. Nosotros ya hemos visto que el Señor fue recibido arriba, mis hermanos. De hecho, la Escritura sí lo dice en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y noten ahora, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oye, si los discípulos tuvieron un poder increíble que se demostró cuando salieron a hacer su obra, estando Cristo en la tierra, yo me pregunto, ¿qué poder podrá tener la iglesia cuando tenemos ahora a Cristo sentado en el trono y tiene la misma forma nuestra, lo único que comparte la deidad y es Dios también? ¿Qué poder no tendríamos nosotros, mis hermanos? Ahora, en Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, eso en griego es exousia, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Yo le hago una pregunta, ¿por qué usted cree que Cristo le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada? ¿Solo para decir que había recibido la potestad, para decir que tenía poder o para ofrecerlo a la iglesia? ¿Usted cree que Cristo solo se dijo, bueno, toda potestad yo he recibido, ahora yo soy lo más grande que hay? ¿O se los dijo en el sentido de presentarle a la iglesia que el poder estaría en sus manos también si la iglesia se pone en las condiciones correctas? Hermano, ese era el punto que quería Cristo tratar. Decirle a la iglesia que Él había recibido toda la potestad y que estaba dispuesta a darla. Ahora, Esteban, siendo apedreado, puso la vista en el cielo, mis hermanos. En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién vio sentado allí? Y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de Dios. Hermano, nosotros no podemos perder la vista, como iglesia que somos, de que esta obra se va a terminar es con el poder divino, no con el poder humano. Nosotros tenemos que con fe mirar al cielo y entender que Cristo está sentado a la diestra de Dios con el poder en su mano y dispuesto a dárselo a la iglesia. Tenemos que entender, esto es algo sencillo, es un hombre el que está sentado en el cielo, reinando, mis hermanos, con poder y autoridad. Pero ¿de qué nos sirve si nosotros no estamos en las condiciones de recibir ese poder y esa autoridad? ¿Saben que en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342, dice la sierva de Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor, y agrega, he aquí, yo estoy con vosotros algunos días, todos los días. Lo que necesitamos, dice ella, es una fe viva que nos haga proclamar sobre el abierto sepulcro de José de Arimatea que tenemos un Salvador como vivo, que irá delante de nosotros y obrará con nosotros. Dios hará la obra si le damos los instrumentos. Note, Dios la hará la obra si ¿qué le damos? ¿Y cuáles son los instrumentos? ¿Sabe cuál es el instrumento del Señor? Un corazón humilde, humillado, entregado en sus manos. Ese es el instrumento de Dios. Eso es lo único que Dios necesita. Un corazón humilde, capaz de ponerse en manos de Dios y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo el profeta Isaías cuando dijo, heme aquí? Aquí estoy yo, Señor, no hay más nada, aquí estoy yo con toda mi imperfección. Si tú me puedes usar, aquí está tu instrumento. Debe manifestarse entre nosotros mucha más oración y mucho menos espíritu de duda, dice la sierva de Dios. Es que ese es el problema del hombre. El hombre da un paso y anda asustado. Da el segundo y anda asustado. Todo el tiempo es un temor sobre nosotros. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342, dice, debemos colocar el ideal bajito. ¿Cuánto? Siempre más alto ante el mundo.
Debemos recordar que Cristo está siempre a nuestra derecha cuando anunciamos la libertad a los cautivos y damos el pan de vida a las almas hambrientas. Cuando recordemos constantemente la urgencia e importancia de nuestra obra, la salvación de Dios se revelará en forma notable. Interesante, ¿no? Interesante. Tenemos que colocar el ideal alto, mis hermanos. No bajito, muy alto, dice la sierva del Señor. Usted tiene que pensar en alto mientras sea para la obra de Dios. En Lucas 24:49, el Señor le dijo a sus discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder. ¿Desde dónde? Hermano, mire, para que la iglesia termine de predicar, el poder va a venir de lo alto, no va a venir de otro lugar. Usted podrá ser un tremendo predicador, podrá hacer lo que sea, pero el poder va a venir de arriba, de arriba. Y solamente cuando ese poder de arriba baje es que nosotros terminaremos la obra. Quiero finalizar esta primera parte del tema diciéndoles lo que la sierva del Señor dice en Cada Día con Dios, página 329. Este es nuestro poder, nuestro consuelo. No tenemos fuerzas por nosotros mismos, no te confundas. No creas que el poder está en tu mano. Pero Él dice: yo estoy con vosotros todos los días, ayudándoles a cumplir sus deberes, guiándolos, consolándolos, santificándolos y sosteniéndoles, dándoles éxito al pronunciar palabras que atraerán la atención de los demás sobre Cristo y despertando en sus mentes el deseo de comprender la esperanza y el significado de la verdad para llevarlos de las tinieblas a la luz y del poder del pecado a Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Estamos captando la entrada del tema? Pregunto, ¿necesita Dios instrumentos para hacer su obra? ¿Qué es lo que Dios pide de esos instrumentos? Hermano, lo único que Dios te pide es el corazón consagrado, enternecido y doblegado delante de la presencia de Dios. Eso es todo lo que Dios te pide. Sin eso, tu dinero, tu poder, tu elocuencia no tiene valor. No tiene valor. No sirve, lamentablemente. Una de las cosas que me llama la atención es que Jesús, cuando se despedía de sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego añadió: por tanto. Note, el por tanto mezcla el poder de Dios con la obra del hombre. Y le dijo: por tanto, noten la primera parte, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La primera obra es hacer discípulos. ¿Cuántos conocen la historia de Cornelio? ¿Sabe que a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Cornelio? Dice en Hechos 10:1 en adelante: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora imagínese la escena. Está Cornelio en su casa. De repente está en oración. El hombre es buena gente, ha dado ofrendas, ha ayudado a la obra, y aparece un santo ángel. El hombre queda impresionado cuando mira al santo ángel y le dice: ¿qué es, Señor? Lleno de miedo. Y el santo ángel le dice: ¿sabes? Dios me ha enviado desde el trono para decirte lo que tienes que hacer para ser salvo. Pues dime qué tengo que hacer. Bueno, anda allá a Jope, búscate a cierto Simón el curtidor y pregunta por un tal Pedro. Yo voy a hacer el papel de Cornelio. ¿Qué? Que vayas a Jope y que preguntes por un tal Pedro. ¿Pedro? No me digas que es Pedro. Pedro, el que negó a Jesús antes que el gallo cantara. Ese mismo Pedro. Pero ¿por qué tú no me predicas a mí? Si tú vienes del trono de Dios, habla tú conmigo. Dime qué tengo que hacer. Yo estoy interesado en el evangelio. No me des tantos rodeos. Hermano, si hubiese sido Cornelio, yo me hubiese agarrado de ese ángel y no lo hubiese dejado volar otra vez. Le hubiese dicho: no me mandas a un pecador, predícame tú vienes del trono de Dios, tú conoces la gracia, tú sabes lo que está pasando. Pero le tengo una noticia. La autoridad que Dios dio para predicar se la dio únicamente al hombre.
no se la dio a más nadie. El poder, hermano, los ángeles están locos por salir a predicar. Están dispuestos a hacer la obra que se nos ha mandado, pero no están autorizados, mis hermanos. Y ellos son respetuosos, ellos respetan la autoridad divina. El único que está autorizado para terminar la obra es usted y yo, los seres humanos. En Cada Día con Dios, página 342, la sierva del Señor dice: Dios pudo haber dado a Cornelio todas sus instrucciones por medio de un ángel. ¿Pudo o no pudo? Sobradamente. Pero ese no era su plan. Su propósito consistía en ponerlo en relación con los que habían estado recibiendo conocimiento de lo alto y cuya tarea consistía en compartirlo con los que estaban buscando la luz. Así obra siempre Dios, ¿con quién? Con su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Cornelio, se fue el ángel. Óyeme, que vaya a Jope. Y dice la escritura que en Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, ustedes ya conocen la visión, se abrió un lienzo y habían animales cuadrúpedos, mata y come. Y, oye, ¿qué será esta visión tan rara que el Señor me mostró? Y aquí 3 hombres tocan la puerta y buscan. Y le dice: levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Aparece el Espíritu Santo y dice: Pedro, cuidadito con que tú te pones en tonterías y no vas a predicar el Evangelio, porque ellos no se llevaban con los romanos. Note cómo el Espíritu Santo le habla a Pedro con necesidad, mis hermanos. Pedro, cuidado con decir que no. Tú eres el encargado de hacer esta obra. No hay otro más. A ti te he autorizado para hacerlo. Yo le pregunto a usted en esta hora: ¿usted se siente autorizado por Dios para predicar el Evangelio? ¿Cree usted que Dios le da potestad para llegar a toda persona? Entonces hágalo, mi hermano, porque el tiempo se está acabando. Dios lo ha autorizado y según la sierva del Señor, ¿quién va delante de usted abriendo el camino? Pero ¿qué pasa? Dice la sierva: hay dudas. No lo olvide que ya lo dijimos. Oye, pero es que mi marido tiene tantos años que viene escuchando y no hace nada. Es que mi familia no quiere escuchar, por amor a Dios. Hermano, tú estás autorizado a hacer la obra, no hay más nadie. Los ángeles podrán ayudar, pero no van a predicar. Nosotros estamos encargados de esta obra. Cada Día con Dios, página 330. El Señor le ha dado a su iglesia una tarea especial. ¿A quién? Un servicio personal que hacer. Dios podría haber enviado ángeles para trabajar en la tarea de reformar a la humanidad, pero no lo hizo. La humanidad debe ponerse en contacto con la humanidad. Así que tenemos potestad para ser discípulos. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo, mi hermano? Queridos hermanos, esta hora se va a terminar, hombre con hombre, persona por persona, y Dios te está llamando a ti. No estés buscando ni mirando a los lados. Tú estás autorizado por el cielo, pues toma la autoridad y comienza a trabajar. Hazlo con fe, orando con fe, pidiendo con fe. ¿Sabe que la autoridad está muy alto de lo que nosotros creemos, muy por encima de lo que nosotros creemos? Jesús le dio autoridad a la iglesia. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a algunas de las naciones. ¿A cuántas? Oye, yo creo que usted no tiene idea de lo que está hablando Jesucristo. No creo que tenga idea. Esto es muy profundo lo que nos está pidiendo Dios acá. El deseado de toda la gente, página 587, dice: Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar el mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Entonces a predicar, mis hermanos. No solo hemos de esperar la venida del Dios, sino ¿qué cosa? Apresurarla. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hacemos un breve bosquejo y miramos el mundo, eso que usted ve en pantalla es nuestro mundo, corrupto, dañado, sucio, pervertido. Pero ese mundo que usted mira en pantalla, en ese mundo el universo entero tiene puesta la mirada. Y el mundo entero está mirando lo que está por ocurrir en este mundo. ¿Sabe que en el mundo hay 198 países? Y escúcheme, hermana, Dios nos dijo: yo los autorizo a predicar ahí. No, hermano, lo que pasa es que hay países que no dejan entrar. Yo los autorizo a entrar allí. Por tanto, id. 54 hay en África, 49 hay en Europa, 43 hay en Asia, 36 en América, hay 16 en Oceanía, más 9 dependencias. Y escúcheme bien,
son 7 millardos de habitantes. ¿Y sabes cuántas personas están elegidas en este momento para predicar? 16 millones de adventistas para toda esta misión. Pero el día de mañana vamos a ver que los 16 millones de adventistas, solo un pequeño remanente está preparado para el gran proceso que está por venir. Y se los va a presentar con la Escritura y el espíritu de profecía. Y es solemne, hermano. Dios no necesita mucha gente para terminar su evangelio. Dios necesita solo gente consagrada. Y lo está buscando. Pero fíjese, Mateo 24:14 profetiza, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? Aunque usted mira los números muy grandes, no se preocupe. Dios ha prometido que el evangelio se va a predicar. No tiene que dudar en cuanto a eso. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que la situación se complica cuando hablamos de idiomas. Hay 6.912 idiomas en el mundo. No nos basta los 196 países. Hay 6.902 idiomas en el mundo. 30 en África, 4% en Europa, 19 en el Pacífico, 15 en América y 30% en el resto del mundo. Interesante. Mucho más complicada la situación. Pero Cristo dice, no te preocupes. Y yo le digo al Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tú dices que la iglesia no os preocupéis, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Señor, 190 y tantos países, 6.900 y pico de idiomas, ¿cómo lo vamos a hacer? En Juan 14:12 la Escritura dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe que las obras que nosotros vamos a hacer no serán mejor en calidad, sino en cantidad? Porque como la obra de Cristo no hay ninguna, mis hermanos. No se confunda, la obra de Cristo es perfecta, pero nosotros haremos en mayor cantidad la obra. Y si no, pregúntele a Radio Paraíso, ¿qué haría el Señor con una radio tan potente? En poco tiempo, Puerto Rico sería sacudido por el Evangelio. En Hechos 1, el Señor mostró una pequeña pincelada de lo que puede hacer, mis hermanos, con un grupito. Note, mañana yo les voy a hablar mucho en cuanto al zarandeo. De un grupo grande, solo 120 personas quedaron. De un gran grupo que miraron milagros, que miraron cosas tremendas, solo 120. Y sobre esos 120 descendió el Espíritu Santo. Y con esos 120, hoy día hay evangelio hasta en Puerto Rico. ¡Qué poder tan grande! Dice Hechos 1, del 1 al 4, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No olvide, eso nunca va a cambiar, eso va a prevalecer unanimidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fue cada uno lleno del Espíritu Santo y se fueron a hacer unas clases de idiomas. ¿Qué dice ahí? Agarraron unos cursos de inglés, que es el idioma del cielo, dicen algunos. Claro, porque es que el americano es difícil que hable otro idioma. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, más de 25 lenguas diferentes comenzaron los discípulos a hablar y a predicar. Una cosa maravillosa. ¿Sabe que una de las grandes dificultades que tiene la iglesia es la ventana 1040? En esa ventana habita islam, hindú y budistas. Es una pequeña franja cuando usted la mira en pantalla, muy pequeña, pero en esa pequeña franja hay 2/3 partes del mundo, unos 4 millardos de personas. Difícil tarea. Con diferentes idiomas, representan religiones poderosas, mis hermanos, pero ahí tiene que penetrar el Evangelio, ahí tenemos que llegar. Ahora, antes de llegar a la siguiente parte, ¿sabe que Radio Mundial Adventista está atacando fuertemente, y por experiencia lo sabemos porque trabajamos con la radio? Yo hubiese podido traerme los radiecitos que trabajan con luz solar, que ha preparado Radio Mundial Adventista, los tira vía paracaídas. El pastor Chou nos contaba, quien es el presidente actual, de una historia maravillosa que me dejó impactado, cómo Dios está trabajando actualmente en el mundo, en la ventana 1040. Intentaron penetrar China con el mensaje de onda corta que dispara nuestra iglesia desde la isla de Juan. Y fíjense una cosa interesante, recibieron cartas e información de que hay creyentes en varios lugares, incluyendo China, que es un lugar bien complicado.
Así que Radio Mundial Adventista tomó la decisión de mandar un misionero para ubicar a esas personas. Yo le digo a la gente, ¿no?, qué tarea tan difícil. Cuando yo miro a toda la gente que son asiáticas, todos se parecen, tienen los ojos así y parece que se estuvieran riendo. Muy complicado. El pastor Chow cuenta que prepararon un misionero, habla mandarín, lo prepararon que tuviese conocimiento de la cultura, le dieron una pequeña moto, logró penetrar la frontera con el fin de llevar una carta y buscar a las personas de aldea por aldea para ubicar dónde estaba penetrando el evangelio. Solo le digo esto para que usted mire cómo actúa el poder del Espíritu Santo. Recibieron cartas, está entrando el evangelio y gente se está convirtiendo. 6 meses el hombre rodaba y rodaba y rodaba y rodaba y no aparecía ningún creyente. Él tenía que tener cuidado, él no podía andar casa por casa porque eso es perseguido. Un día se le apaga la moto, no le prende, nada. Y el hombre mira una casita por allá y rueda la moto y toca la puerta y dice, mira, ¿me pueden ayudar? La moto no me quiere encender. Y la gente lo mira y le dice, mira, usted como que, usted tiene cara de que usted no es de aquí. Ay, papá, se complicó la cosa. Comenzaron a llamar en la aldea, hicieron la alarma, llegó la gente y rodearon al hombre y lo acusaron de que él no era de ahí, que lo iban a linchar o lo iban a frenar o iban a buscar la manera de amedrentarlo. Cuando ya el hombre se vio limitado, confió en decir la verdad y dijo, yo tengo que decir la verdad, yo soy un misionero ¿de qué? Adventista del séptimo día. No lo podemos creer, usted no es nada de eso, usted va preso, usted aquí no va a salir. Y el hombre apeló por la carta, sacó la carta y dijo, mira, yo vine por esta carta. Le quitaron la carta y cuando agarraron la carta, la mujer que agarró la carta era la que la había escrito. Bendito sea el nombre de Dios, mi hermano. Hermano, el Señor está obrando, está utilizando a los ángeles para correr la información, pero nosotros somos los autorizados, no olvide, y estamos autorizados al mundo entero, incluyendo la isla de Puerto Rico. Yo tengo aquí la isla del encanto, como la llaman. Y sabe que la isla de Puerto Rico, para que usted tenga una idea, tiene 3.998.905 personas. Este es un dato del 2011 aproximadamente. En la iglesia de Puerto Rico se hablan 2 idiomas. Bueno, español, inglés y spanglish. Sí, me faltó añadir ese. Pero solo en Puerto Rico hay 37.742 adventistas del séptimo día. ¿Cómo terminar la obra? Déjeme decirle, Dios ha autorizado a la iglesia para que Puerto Rico sea para Jesucristo. Estamos autorizados por el cielo, mi hermano. El problema es que Dios necesita instrumentos para hacer la labor. Eso es lo único que Dios requiere. Y sabe, el instrumento que Dios necesita, pastor, no es un instrumento supercapacitado. Dios no necesita eso. Dios siempre llamó hombres humildes, hombres incapacitados, hombres que decían, yo no sé hablar, yo no sé qué decir, tengo miedo. Tú vas a ir y tú vas a presentar el mensaje. Y si no lo crees, ¿por qué entonces Dios llamó a una mujer golpeada por una piedra en la cara que tuvo temor de vivir toda su vida y la llamó para dar un último mensaje al mundo? Porque Dios necesita gente humilde, mis hermanos. Ese es el llamado. Tú eres parte de ese pueblo, pero tienes que buscar al Señor con sincera oración, humillarte, reconocer que en ti no hay poder. Y escúchenme bien, cuidado, mis hermanos, con adular a los instrumentos. Ese es el peor error que puede cometer la iglesia. Nunca adule un instrumento, dele la gloria al Señor, Él es el que la merece. Ahora, en Hechos 1:7, Jesucristo les dijo, y no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. No se preocupen por eso, pero sí preocúpense por recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos claros el poder que Cristo está dispuesto a darnos, mis hermanos, por amor al Señor? Ya está bueno de tener falta de fe, de estar nosotros dando vueltas mirando para los lados. Estamos como Israel. Dios le dijo, donde pise tu pie será tuyo. Y hoy día se pelean por un pedazo de tierra, por su falta de fe y su infidelidad. Pero sabe una cosa más, y voy a ir apuradito porque el tiempo está en contra de nosotros. Dios nos ha autorizado con un mensaje que es único. Y eso pone la cosa mucho más complicada. Usted dice amén, pero usted no tiene idea de que este mensaje es único y es importante. Fíjese que en Mateo 28:20 dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Enseñándoles. ¿Sabe que en Marcos 1, 21 dice que los discípulos entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? Aquí quiero parar un momentico. El otro día estoy en la radio y me llega 2 pastores evangélicos, pastor, y un anciano de iglesia, y me dicen, necesitamos hablar con usted, hermano Oliver. Le digo, bueno, yo estoy aquí, ¿en qué les puedo servir? Tenemos un problema serio. Los oyentes de la radio, que son miembros de mi iglesia, están cuestionando nuestras doctrinas. Y hemos venido acá porque queremos demostrarle que usted está equivocado. Y yo le digo, bueno, yo no tengo problema. Nos sentamos, yo los escucho a ustedes 30 minutos y ustedes me escuchan a mí 30 minutos, yo no voy a discutir con ustedes. Ok, dijeron. Ok. Yo dije, ¿qué doctrina quiere que estudiemos? La inmortalidad del alma. Ok, le dije yo. Arranquen ustedes. Y el pastor me dice, no, le vamos a dar chance que arranque usted. ¿Está seguro? Le dije. Estoy seguro. Hermano, arranqué de Génesis, Apocalipsis, más de 70 pasajes, del uno al otro. Los hombres se pasaban la mano por la cabeza. Miraban para los lados, se miraban como atónitos. Oye, ¿de dónde este hombre saca tanto pasaje? Y pasaje, y pasaje, y pasaje, y pasaje. Y mira lo que dice Pablo, y mira cómo lo confirma el Job, y mire cómo lo dice. Y el hombre miraba, y se dieron cuenta que la autoridad que nosotros tenemos como pueblo es superior a cualquier cosa. Y me dijeron los pastores, hermano Oliver, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a ir, y en un tiempito bien breve, vamos a analizar lo que usted dijo, vendremos con nuestra posición. Ok, le dije. Han pasado 5 años, mi hermano. No han vuelto. Porque la autoridad que tiene la iglesia en el evangelio que predicamos es única. Y es imposible de refutar. El diablo tiembla cuando sabe que el mensaje está delante de nosotros y lo podemos predicar. En Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu y lengua. Note que es el mismo mensaje de Mateo 28, no crea que esto se repite en toda la Escritura. Diciendo, temer a Dios. Este es el mensaje que porta. Dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Querido hermano, este mensaje está brillando desde 1844. Y está brillando por el simple hecho que Jesucristo nace y entra a los atrios. Luego muere como cordero inmolado. Luego entra al lugar santo para comenzar a interceder. Pero no está ahí ya. Ya él entró al lugar santísimo. Y el lugar santísimo porta las verdades para este tiempo. Y quiero decirle una cosa. La única iglesia, hermano, y no me lleno de orgullo, lo digo con temor y respeto, la única iglesia que ha seguido a Jesús hasta el final de su ministerio son los adventistas del séptimo día. No hay otra, mis hermanos. Si nosotros no predicamos el mensaje que se nos ha dado, aquí moriremos, mis hermanos, por amor al Señor. Esto es serio. En Eclesiastés 12:13 presenta parte del discurso. Dice la Escritura, temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Vaya a cualquier iglesia. Hay iglesias por ahí que predican, pero no con el contexto profético que nosotros enseñamos sobre la ley de Dios, que representa su carácter, que representa su amor, que representa la prueba de fidelidad final sobre esta tierra. Hermano, la iglesia adventista aporta un mensaje único, un mensaje que se nos confió. Usted que está sentado está autorizado a llevar ese mensaje. Pero fíjese una cosa más. En 1 Corintios 10:31, hablando sobre y dadle gloria, parte del mensaje, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de los hombres. Hacedlo para que las grandes empresas de comida se llenen de dinero. La comida rápida. ¿Para qué es lo que nosotros comemos o bebemos? ¿Para quién es? ¿Está seguro? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Porque quiero decirle algo, mi hermano, no es que lo diga la boca, es que lo estemos viviendo. Es que nosotros estemos comiendo y bebiendo como lo dice las Sagradas Escrituras y como lo confirma el Espíritu de profecía. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Porque la gente está muriendo de cáncer. El cuerpo está lleno de tumores, enfermedades. La misma iglesia está padeciendo enfermedades que no deberíamos padecer. ¿Por qué razón? Porque estamos pecando.
Estamos abiertamente pisoteando el mensaje sagrado de Dios y Dios nos pedirá cuenta de lo que estamos haciendo. Hermano, para mí esto es solemne. A mí me costó hacer este cambio. Yo tuve que ver a mi mamá morir de cáncer para decir, Señor, ¿por qué? Y el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú crees que con la vida que llevan tú tienes derecho a decir por qué? Y me di cuenta, mi hermano, que no había motivo para pedir explicaciones a Dios. El por qué era evidente. Quebrantamos la ley y vino el pecado y nos comió. Hermano, por amor a Dios, la alimentación va a ser un cambio tremendo en su manera de mirar lo bueno y lo malo. Fue la primera tentación con que Satanás tentó a Eva. Fue la primera tentación con que tentó a Cristo. Satanás sabe que lo que tú comes termina aquí. Termina haciéndote sentir y vivir una vida diferente. Si tú comes sanamente, tú eres una persona que estará facultado para pelear contra el pecado. Pero si tú vives una vida intemperante, prepárate. Ni haciendo lo que hagas en el mismo culto te quedarás dormido y los ronquidos no dejarán escuchar el sermón. Por amor al Señor, mis hermanos. Eclesiastés 9:5 presenta otra parte del mensaje. El mensaje dice que hay un juicio. La única iglesia, y aquí lo digo, hermano, con santa reverencia, que enseña que estamos en un juicio, es la adventista. No hay otra iglesia, vaya por todo Puerto Rico, no va a escuchar este mensaje. Ahora hay un juicio, porque cuando venga Cristo va a recoger a su pueblo y se lo lleva al cielo, punto. No va a juzgar a nadie. Cristo comienza su juicio por la casa de Dios, por los muertos que están en la casa de Dios, y pronto viene el juicio sobre nosotros que estamos vivos. Y sabe, Eclesiastés 9 presenta el principio porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos creen que van a morir aquí? ¿Algún día? No diga que no, hermano. Pero los muertos saben bastante. Ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Hermano, este mensaje tiene que darle la vuelta al mundo porque el diablo está preparándose para personificar a nuestros seres queridos y a personas y engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Si nosotros no les enseñamos al mundo que los muertos nada saben, no se preocupe, el diablo le está enseñando que saben bastante. Tenemos que contrarrestar este ataque. Este es el mensaje de Dios. Somos autorizados para presentar este mensaje. En Apocalipsis 14, dice la Escritura, y decía, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren ahora lo interesante, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde apunta eso, mis hermanos? A la verdad del sábado. Será la señal que va a indicar que nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor dice en contra del mundo. Pero escúcheme bien, ahora mismo usted puede tener el sello de Dios en la frente o no tenerlo. Y no crea que basta con venir a la iglesia, adorar en sábado. Represento una vida consagrada durante toda la semana. No es un día a la semana, mis hermanos. Porque mucha gente cree que yo voy el sábado a la iglesia y ya soy santificado. Gracias, Señor. Si usted no se santifica los otros 6, el séptimo será abominable delante del Señor. Tenemos que vivir una vida consagrada los 6 días y en el séptimo hacer la obra de Dios, la obra que Dios nos ha encomendado. Y recibiremos ese sello en contraparte. Tenemos que predicar este mensaje. Hermano, hay un movimiento tremendo para levantar el domingo como un día santo por amor a Dios. ¿Quién se va a levantar contra esto sino solo nosotros, mis hermanos? El Señor está llamando un pueblo, un remanente. La sierva del Señor en el evangelismo, página 147 dice, el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el tema? Que abarca los mensajes del primero y del segundo. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos ¿en qué? ¿Está entendiendo lo que está diciendo ella? Hermano, de nada sirve que usted diga que es adventista del séptimo día cuando usted no vive eso. Porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades. Y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural, pero contra ese esfuerzo, adivinen quién está. El diablo. Note que Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted cree que Satanás se va a quedar, ay, el hermano Oliver fue a Puerto Rico y le dijo a la iglesia de Bellavista que se levante a predicar el mensaje correcto? Vamos a dejarlos quietos para que lo hagan. Ángeles, quédense quietos, nadie meta la mano ahí. Satanás, silencio. ¿Usted cree que eso va a pasar? Por amor al Señor. El Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Qué dice ahí? Eso es profecía. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Pastor, no predique eso en la radio, va a correr a la audiencia. Dice, el mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, complicados, sino con valentía y poder, dice. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debía haber sido proclamado. ¿Qué le parece? Pregunto, ¿estamos viviendo esos días? Claro que sí. Hermano, o predicamos este mensaje, o entonces el enemigo va a jugar a la pelota con nosotros. Fíjese que el mensaje va a traer una sucesión de eventos. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sabe cómo se va a caer Babilonia, profesor? No solo con un mensaje hablado por la boca, es por un mensaje vivido por la iglesia. Cuando la gente mire la unidad de la iglesia y la perfección y la imitación en la vida de Cristo, la gente va a decir, no nos cabe duda, esta gente dice la verdad. Y la gente, todas las mentiras comenzarán a caer una a una. Y dice el siguiente mensaje, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Todo ese mensaje debe ser predicado por nosotros. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 128, dice la sierva del Señor, oro para que mis hermanos comprendan que el mensaje del tercer ángel significa mucho para nosotros y que la observancia del verdadero día de reposo será la señal que diferenciará a los que sirven a Dios de los que no lo sirven. Despiértense los que se han sumido en la somnolencia y en la indiferencia. Se nos llama a ser santos, note la prioridad. La prioridad no es en dónde yo puedo ser útil, no, preocúpese por su santidad. Dice, y deberíamos tener cuidado de no dar la impresión de que nos importa poco si conservamos o no las características peculiares de ¿qué cosa? De nuestra fe. Sobre nosotros descansa la solemne obligación de asumir una actitud más decidida con respecto a la verdad y la justicia de la que hemos asumido en lo pasado. ¿Qué le parece? ¿Está notando la disertación? ¿Cómo vamos a lograr eso? Yo voy a proseguir mi mensaje, aunque sé que estoy sobre el tiempo. Voy a proseguir, hermana. Creo que necesitamos terminar. Este es el Sol en proporción con los planetas. Usted lo puede mirar en pantalla. El Sol y esto es la Tierra. ¿Sabe qué me llama la atención? El Sol con todo su poder es incapaz de iluminar la Tierra completamente. Con todo su tamaño, no la puede iluminar completamente. Pero la profecía dice que sobre la tierra vendrá una luz que será iluminada totalmente la tierra en un solo momento. En Apocalipsis 18 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Yo les hago una pregunta, ¿ese poder es para quién? ¿Ese poder es para el ángel? Para que el ángel diga, uy, mira mi poder. ¿Ese poder es para quién? Para la iglesia. ¿Y la tierra fue alumbrada con qué? Con la gloria del poder. Ahora, en Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas. ¿Sabía una cosa? Cuando ese grupo se levante e ilumine la tierra con ese poder, entonces Dios llamará al mundo al salir de la mentira en la cual vive. Nosotros no somos Babilonia.
Babilonia está a nuestro alrededor y nosotros tenemos que iluminar la tierra con el mensaje presente para que Jesucristo aparezca por segunda vez. Hermano, la hermana White tuvo una visión donde vio lucecitas que iluminaban toda la tierra con el mensaje de Dios. Quiero terminar con esto y noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342. Se acerca el fin de todas las cosas. Dios se acerca a cada entendimiento que se abre para recibir las impresiones de su Santo Espíritu. Está enviando mensajeros con la misión de amonestar cada localidad. Dios está poniendo a prueba la devoción de sus iglesias y su disposición a obedecer las indicaciones del Espíritu Santo. Pregunto, ¿Bellavista está dispuesta? Hermano, cuidado porque el Señor está comenzando su extraña obra. Aumentará el conocimiento. Se verá a los mensajeros del cielo que corren de aquí para allá tratando por todos los medios posibles de advertir a la gente respecto al juicio venidero y de presentar las alegres nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se exaltará la norma de la justicia, bendito sea el nombre de Dios. Eso va a traer problemas, porque al exaltar la norma, usted va a notar mañana, muchos dirán, no queremos eso, tráiganos otro mensaje, no nos gusta el mensaje de exaltar la norma. El Espíritu de Dios se acercará a los corazones de los hombres y los que respondan a su influencia se convertirán en luces para el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Por todas partes se los verá ir de un lado al otro para transmitir a los demás la luz que habrán recibido. Tal como ocurría después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, se repite la historia. Y al dejar brillar su luz, recibirán cada vez más poder del Espíritu Santo. Y note al final, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? Usted y yo, humillándonos como lo hizo Jesús y sintiéndonos con el mismo sentir y dejando que Dios sea en nosotros el artista y nosotros el instrumento. Esa es la gloria de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos pueda ayudar sinceramente a nosotros ser la gloria de Dios. Yo sé que estamos cerrando, hermano. Estoy seguro que ya la grabación ha terminado para el momento de grabación, pero yo necesito 15 minutos, pastor. Hermano, yo vengo de lejos. El reloj me apresura a correr, pero yo vengo de lejos. En 1999, yo regresé a la iglesia. Nací en esta iglesia. Y hermano, desde pequeño yo sabía que el Señor tenía un propósito, pero yo huí como huyen muchos de ese propósito. Cuando en el 99 volví a la iglesia y entré a mi iglesia local, eran las mismas dos iglesias que estaban unos 15 años atrás, estaban las dos mismas iglesias en mi localidad. No había pasado nada nuevo. Lo único nuevo que había pasado es que habían cambiado el pastor. Y yo dije, ¿cómo podemos tener un mensaje tan potente encerrado entre cuatro paredes? ¿Cómo es posible esto? No, esto tiene que cambiar. Este mensaje tiene que salir al mundo. Muy bien, pero ¿cómo hacerlo? No teníamos dinero, mi esposa y yo estábamos recién casados, no teníamos nada. Y le dije a mi esposa, vamos a hacer un proyecto de radio. El proyecto lo pensamos pequeño, pero Dios dice que nosotros debemos pensar en alto. Y pensamos en 100 vatios, pero Dios dijo no, 100 no, eso es muy poquito, 2000. Pensamos en una radio, Dios dijo no, una no, muchas radios. Y nos pusimos a orar, mis hermanos. No teníamos ni un centavo, yo tenía el proyecto en mi mano. El proyecto costaba unos $20,000, costaba el proyecto. Yo no tenía nada, no tenía ni cómo comenzar el proyecto. Y le dije al Señor, tú nos has autorizado, por tanto oíd, dice tu palabra. Yo estoy dispuesto, aquí está tu instrumento, aquí estoy humilde, me humillo delante de ti, ten misericordia de mí. Abandoné toda mi vida pasada, mis hermanos, yo era músico que no me bajaba de una tarima, por eso cuando vi una tarima siento fobia. Y escúcheme lo interesante, no había dinero. Supe que la organización estaría cerca de la zona y hice un viaje solo para hablar con ellos,
Les presenté el proyecto y los pastores me dijeron, hermano, el proyecto está excelente, no hay dinero. Cuando iba saliendo, choqué con un hombre y el hombre me dice, ¿tú eres el que viene a hablar sobre el proyecto de radio? Sí. Siéntate ahí un momentico. Yo te voy a dar una donación. Óyeme, bendito sea Dios. Dije. Sacó una caja de libros y me entregó una caja de libros. Oye, $20,000 con una caja de libros. Agarré mi caja de libros. Le dije, bueno, pastor, muy agradecido por su donación. Toma mi tarjeta y dame tu número. Le di mi número, me fui. Estuvimos 6 meses orando, no había respuesta del cielo. Ya yo estaba desesperándome. Y le dije a mi esposa, vamos a ayunar por 4 sábados y vamos a pedir al Señor que nos diga si nos va a usar o no, pero si lo va a hacer, que lo haga pronto. Queremos arrancar con el mensaje. Hermanos, pasó el primer sábado, nada. Segundo sábado, nada. Tercer sábado, nada. Cuarto sábado, nada. El domingo me levanté triste, pero miré que el teléfono estaba brillando. Y cuando le di a la contestadora, escucho, y dice, Oliver, comunícate conmigo urgente, necesito hablarte, tal. Prendo mi celular, Oliver, llámame, necesito comunicarme. El pastor. Agarré y lo llamé, ¿cómo le va, pastor? Bien, Oliver. Oye, ¿para qué me está llamando tanto? ¿En qué le puedo servir? ¿Compraste la emisora por fin? No, no tengo dinero. Pero ¿sabes dónde hay que comprarla, verdad? Por fe, ya yo había hecho todo. Sí, pastor, está todo listo. Bueno, yo mañana voy a comprar todo y te lo voy a dejar listo allá. ¿Cómo? Discúlpeme. ¿Aló? Sí, como entendiste, yo mañana... Pastor, ¿y de dónde va a sacar usted $20,000? No te preocupes, me acaban de donar 1,650,000. Hermanos, tranqué la llamada y yo no entraba todavía, mi mente todavía estaba pensando en los $20,000 que no podía reunir. Este hombre dijo que, oye, ¿será verdad? Le di todos los datos. Al otro día, suena mi teléfono, contesto el teléfono. ¿Usted es el señor Oliver Coronado? Sí. ¿Fundación Comunitaria Nueva Vida? Sí. Aquí hay una compra de $20,000 lista para usted para que sea recogida. ¿Qué? Como está escuchando, hay 4 antenas, un transmisor de 2 kilovatios, todos estos equipos. ¿A dónde hay que mandarlo? ¿Y eso cuesta? Claro que cuesta. Oye, yo no le pedí eso al pastor. Hermano, la alegría que yo tenía. Yo sabía que Dios iba a hacer grandes cosas, oye. Hermana, me fui contento, pastor. Llegué, me llamaron un pastor y me dice, Oliver, necesito que compres unos aires acondicionados para una iglesia. Haznos el favor. Fui al lugar. Un hermano evangélico es el dueño de la empresa. Cuando me ve, el hermano evangélico, apellidado, ahora se me fue el apellido de él, me dice, oye, ¿qué pasó con la radio? Nos tienes a todos emocionados y no hemos visto nada en tanto tiempo. Y le digo, hermano Alcides, Bracho, siéntese ahí. La radio ya está todo comprado, está todo arreglado, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema, Oliver? Que está en Miami los equipos y no hay yo cómo traerlo, no tengo dinero. Me dice, el miércoles me sale un container de Miami y yo te lo puedo traer. ¿Verdad, señor? Sí. ¿Y cuánto va a costar? Después nos arreglamos. Hermano, pasaron 21 días, se para una camioneta y bajan todas las cajas y las ponen dentro de las oficinas de la radio. Al siguiente día fui a que el hermano Bracho y le digo, hermano Bracho, ¿cuánto le debo? A ver cómo le pago. Trabajando de obrero, alguna cosa le haré para pagar. Me dice, ¿que me debes qué? Los equipos, me dice. Y tú me vas a robar la bendición de Dios, me dice. Yo no entendí ese lenguaje, hermano. Por favor, háblame en español, que eso es un regalo del Señor. Hermanos, encendimos la emisora. Del 2002 para acá, hay 13 congregaciones y 5 grupos, de 2 que habían. Una iglesia entera evangélica se convirtió.
Los evangélicos mandan a no oír la radio, pero nos oyen más. Tenga cuidado porque ese hermano dice cosas que están en contra de nuestras posiciones, pero son bíblicas. Y hay un alboroto porque el mensaje presente se está enseñando. Hermano, yo le voy a decir algo. Si nosotros no creemos en lo que estamos haciendo, si nosotros no nos consagramos, porque yo creo que ese fue el punto, el factor importante, consagrar, renunciar. Yo renuncié a mi vida, mis hermanos, yo abandoné todo lo que hacía por el Señor. Si nosotros no damos ese paso, esto nunca será terminado. Nunca terminaremos la obra que se nos ha encomendado. La obra tiene que comenzar aquí adentro, personal, creyendo, aceptando las reprensiones del Señor, entendiendo los cambios y diciéndole al Señor, me cuesta pero necesito hacerlo, ayúdame por favor. Hermano, cuando usted dé ese paso hacia adelante, la gloria de Dios se va a revelar en usted. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que la paz de Dios nos acompañe siempre.